El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Pero esa transición para algunas personas se tomó como norma y regla e imposición y fue lo que originó la carta a los Gálatas. Y es la que tenemos que entrar a estudiar. Pero estoy colocando las bases para que tú vayas entendiendo hasta dónde te es permitido hacer una costumbre de tu iglesia, parte tuya, y creer que forma parte de tu evangelio. ¿Hasta dónde? Y con eso no estoy quitándole el piso a nada. Solamente te estoy diciendo que a veces se observan más las obras, se presta más atención a las obras que verdaderamente a la doctrina de vivir a Jesús como referente y como nuestro Señor y norma de regla para mostrar a otros verdaderamente qué es ser un cristiano evangélico. Porque hay gente que se abstiene. Hoy hubo una reunión del gremio y un cristiano se hizo apartado de todos. Y yo le decía, varón, me dijo, es que, hermano, estamos en una manada de impíos. Y yo decía, oh Señor, de verdad que no he entendido. Sí, entonces, ¿a quiénes vamos a ganar? Yo no estoy diciendo que nos comportemos igual, que hablemos el mismo idioma, pero sí que ellos sientan que en nuestro hablar hay otro lenguaje y puedan decir, verdaderamente, este tiene algo que yo necesito. Miremos lo que pasó con el apóstol Pedro y por qué te digo que practicaban algo que no debían practicar. Versículo 15 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Hechos, capítulo 21, 15 al 40. Ya se había dado la normatividad de la iglesia. Ya la iglesia de Jerusalén puso una postura frente a los gentiles. Ya se había escrito la carta a los Gálatas. Pero cuando el apóstol va terminando su tercer viaje, es motivado por él, guiado por el Espíritu Santo, regresar a Jerusalén para llevar una ofrenda. Y es donde comienza el problema para el apóstol, porque comienza el encarcelamiento de él, pero nos deja entrever que la iglesia judía de Jerusalén seguía practicando la ley. Mire lo que dice la Biblia. Hechos 21:15. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Masón, de Chipre, discípulo antiguo, con quienes nos hospedaríamos. Versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Versículo 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaba reunido todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les había informado en cuanto a ti,
que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Recuerde que Dios fue muy claro con Abraham cuando le dio la señal de la circuncisión. Y Dios le dice a Abraham, es algo externo, pero va a tener una aplicación interna. Y Pablo vuelve y lo retoma y lo explica. ¿Hasta dónde puedo yo hacer algo externo que me haga a mí una referencia de algo espiritual interno, pero yo le doy más importancia a lo externo que lo interno? ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Yo no sé, hijo, si estoy muy teológico o práctico. Que tú no haces algo porque te prohíben, porque te cohíben, pero eres un chismoso. Eres una persona testaruda. Cuando haces cosas que cuando no te ven y eres malicioso, etcétera, etcétera. No, compórtate como un verdadero cristiano donde te vean y no te vean. Versículo 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunía de cierto porque oirán que has venido. O sea, la iglesia de Jerusalén le dice a Pablo, nos vas a meter en un problema. Y nos vas a meter en un problema con los judíos. Versículo 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Mire que algo que se hizo para los gentiles, para los judíos, era fácil de practicar, o era para ellos practicable. Y a veces esa es la doble moral que maneja el creyente. Y eso no puede ser. Tú no puedes manejar una doble moral. Tú no puedes decir en la iglesia, amén, aleluya, gloria a Dios, pero sigues a aquel que apoya la brujería. Te identificas con aquel que apoya el aborto, pero amén, aleluya. Oramos por que Dios traiga salvación, pero le estamos dando muerte a aquellos que no tienen voz. Eso es una doble moral, pero tú me puedes criticar y decir, no, es una doble moral. Tú te identificas con quien te está bajo liderazgo. Versículo número 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, mire que Jacobo dice, nosotros los judíos guardamos la ley. Creemos en Jesús, pero guardamos la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. O sea, nosotros los judíos tenemos el derecho de guardarla, pero los gentiles no tienen derecho de guardarla. ¿No crees que es algo ambiguo? Entonces, versículo 26, Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, uno de los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Versículo 28, dando voces, israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar.
Estaba prohibido que los gentiles pudieran ingresar al templo. Había un atrio donde les era permitido entrar, pero no pasar una puerta. Pero antes, versículo 29, porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Versículo 30, así que toda la multitud se conmovió y se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron las puertas. Versículo 31, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía de toda la ciudad de Jerusalén que estaba alborotada. Mira que hasta dónde se puede hacer algo que es un testimonio de alguien que Dios lo sanó de X o Y manera, y tú lo tomes como un patrón del mover de Dios. ¿Hasta dónde? Y ese hoy es mi estudio. ¿Hasta dónde tú puedes tomar la ley de Moisés y traerla a tu vida en Cristo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde tú das la importancia a guardar el sábado, pero no guardas tu corazón de pecar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde tú puedes también tener a X persona que tiene cierta postura por X cosa o motivado por alguna cosa como alguien malo y referente malo porque de pronto está en una transición? No lo sé, no quiero justificar a nadie, pero hasta dónde la iglesia no tiene la madurez de saber que está en Cristo. ¿Hasta dónde? Porque el alcance del decreto apostólico del Concilio de Jerusalén, que se encuentra en Hechos, nos hace entender que la parte de la ley de Moisés que representa y se aplica a los cristianos fue un momento histórico y teológico. ¿Por qué? Porque aunque el decreto fue emitido por los apóstoles en el siglo I, tiene sus raíces directamente en las leyes que Dios dio a Moisés en el libro de Levíticos. Lo interesante de estas leyes es que no eran exclusivas para los judíos, sino que en el Antiguo Testamento se aplicaba tanto a israelitas como a extranjeros gentiles que accedían el vivir entre el pueblo judío. La contaminación por los ídolos, basado en la prohibición absoluta a la idolatría. La impureza sexual, basado en las leyes de santidad sexual y prohibición de relaciones ilícitas. La carne de animales estrangulados y probar sangre. Dios prohibió comer sangre porque la vida de la carne está en la sangre. Y un animal estrangulado retiene la sangre en su cuerpo, por lo que comerlo viola este mandamiento. Ahora, al estar la sangre, que es la vida, están las bacterias y las enfermedades. Muchas enfermedades se transmiten a través de la sangre. Por eso Dios prohibió al pueblo de hacerlo. La iglesia primitiva tuvo una gran crisis. Miles de no judíos gentiles se estaban convirtiendo al cristianismo, pero recuerda que un grupo de cristianos de origen judío, los judaizantes, pertenecientes a la iglesia de Jerusalén, le exigía que estos nuevos creyentes se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés para ser salvos. Todo esto lo resolvió el concilio, pero vemos que el apóstol no lo menciona en la carta a los Gálatas. Así que la carta a los Gálatas tuvo que haber sido escrita antes de toda esta problemática. Yo no quiero solamente decirte a ti, ¿hasta dónde? Y vuelvo nuevamente a decirte mi pregunta. ¿Hasta dónde es lícito
¿Hasta dónde puede ser permitido que un concepto propio o cultural o familiar se pueda convertir en referente para otros? Y que éste sea una causa de formar una referencia de lo que puede suceder o no, se transforme en un dogma o en una doctrina que a la larga se convierte en una herejía. Y de ahí han nacido todas las sectas. Yo te invito a que nos miremos y reflexionemos. ¿Qué evangelio estamos viviendo? Hay gente que ayuna para todo. Está bien, el ayuno me invita a mí a mirarme, pero el ayuno no determina la decisión que yo debo hacer. El ayuno es obligatorio, sí, para que mi espíritu o mi carne se rebaje y mi espíritu crezca. La oración es importante, sí, porque es el hablar con Dios. Si tú no hablas con Dios, si tú no medites, pero a veces hacemos la oración solamente bajo parámetros de pedir, creer, orar, invocar, atar, desatar, enviar injurias, maldiciones. ¿Hasta dónde podemos coger los salmos implicatorios y traerlos y lanzarlos? ¿Hasta dónde? Si la persona que estuvieras tú orando no fuera ella sino tú. Que esa persona por la cual tú oras estuviera orando de la misma forma por ti. El libro de los Hechos nos narra toda esta problemática que la iglesia naciente estaba pasando. Y es lo que Gálatas va a atacar. Por eso, qué bueno estudiar Gálatas. Ya estudiamos Efesios, nos afianzó en lo que somos en Cristo. Ahora Gálatas nos va a mostrar por qué hay corrientes hoy de pensamientos y se han mezclado con otra serie de pensamientos. Hay pensamientos luteristas, calvinistas, arrianos, etcétera, etcétera. Y se han venido como una bola de fuego creciendo y han hecho patrones, normas, conductas. Y el cristiano vive una doble moral. Permítame orar por usted. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites compartir tu palabra. Creemos que hay salvación únicamente en la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo. Y que esa palabra o esa afirmación que Pedro declaró cuando se le preguntó, ¿quién crees que soy yo? A lo cual muchos decían que un profeta, que Elías, que la resurrección de Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Pero Pedro reafirmó la identidad de aquel Jesús de Nazaret humano, concebido en el vientre de la Virgen María, hecho semejante a nosotros, pero identificándolo como el Cristo, el Hijo del Dios. Padre, creemos que solamente tú no fuiste un humano, sino también fuiste Dios. Que te hiciste humano a causa de nuestro pecado para identificarte con nosotros, ocupar nuestro lugar como la ley lo ordenaba, haciéndote el Cordero de Dios, para poder limpiar nuestros pecados y expiar con tu sangre preciosa nuestros pecados y poder ser justificados ante Dios Padre. Creemos que nuestra vida debe ser una norma de conducta que te agrade a ti y que esa forma de agradarte no sea dualista, comportándonos uno de una manera ante la iglesia, ante los pastores, y siendo otros en el mundo llevados por toda corriente de pecado, sino debemos ser una sola pieza, tanto en lo íntimo como en lo público. No tener un evangelio doble, ser unos en la iglesia y ser otros en el mundo.
Tener un pensamiento para el de la iglesia y tener otro pensamiento para el del mundo, quizás robándole, estafándole. No, Señor. Sino que podamos decir verdaderamente, debemos mostrar a Cristo en todas nuestras acciones, en nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de realizar las cosas. Que no pensemos que la causa de nuestro problema o la llegada de la crisis a nuestro hogar es porque otro influyó, sino que entendamos que te necesitamos a ti, para que tú seas el centro de mi vida y a causa de ello yo pueda conducir mi hogar y mis hijos a los pies tuyos de tal forma que yo pueda asumir mi propia responsabilidad de comportamiento. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has traído la salvación. Y yo te pido, Dios, que tú te glorifiques de una manera poderosa, natural y sobrenatural. Y que tú traigas sanidad, no solamente porque necesito ser sano, sino porque conocí a aquel que me da la sanidad. Y mi vida se la debo a Él. Y a causa de deberle mi vida a Él, la sanidad a mi cuerpo vendrá como una añadidura. Porque tu palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Padre, te doy gracias por lo que tú estás haciendo en nuestro país. Sujetamos nuestro país al poder de tu palabra. Todo lo que el maligno tenga planeado para él, de destrucción, de muerte, de violencia, que sea atado, ligado y sujetado al poder de tu palabra. Nos paramos como aquel Moisés que se paró frente a una decisión tuya frente al pueblo. Que nos podamos parar, Señor, como Nehemías cuando hizo esa oración al ver las murallas destruidas. Que nos podamos levantar como hizo Esther cuando vio que estaba el decreto para exterminar a los judíos. Que podamos decir, Señor, Colombia te necesita. Sé tú el Señor de Colombia. Sabemos que la profecía se ha de cumplir, que estamos viviendo momentos proféticos, pero que tú también has prometido guardarnos en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti está, porque en ti ha perseverado. Que hagamos de Colombia el lugar donde tú te entronas. Que cambiemos nuestra dualidad. Que verdaderamente, Señor, oremos por nuestros gobernantes y aquellos que no se identifican contigo, sino que van a la brujería, a la hechicería, a la santería, podamos decir no, y no se identifica, así nos muestren maravillas a través de sus planes no cumplidos, pero que podamos decir, Señor, guarda a aquel hombre que tiene temor tuyo y que has puesto por cabeza de nuestra nación. Que seas tú con él, guardando su corazón, guardando su mente, revistiéndole, Padre amado, Señor, de amor, dominio propio y de una autoridad, Señor, y una dependencia tuya. Porque tu misma palabra dice que cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra. Clamamos, Señor, por cada colombiano. Yo clamo por cada persona que me ve, para que en esta hora tu amor lo inunde, tu presencia lo llene. Quita de nosotros cosas que hemos traído a raíz de ver a otros y tratar de mirar que como ellos pudieron, nosotros también. Que aprendamos a mirarte a ti, poner nuestros ojos en ti, nuestra mirada en ti. Gracias, Dios, por tu palabra. Creo firmemente que hay poder en tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias por su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.